Trabajaban de noche para pagar el día. No es una metáfora, es la verdad cruda que late en cada notificación, en cada bocanada de aire frío, cuando la ciudad apaga sus ventanas y enciende otra forma de vida. La noche tiene su propio mapa, sus calles secretas, sus horarios de hambre. Y según cuentan los que han vuelto, también tiene una paciencia extraña. Espera a que alguien la atraviese con una bolsa térmica en la espalda para reclamar lo que le pertenece. Me llamo como quien firma un cuaderno de bitácora, no por vanidad, sino por la costumbre de anotar lo que no cabe en la memoria de las horas claras. He hablado con repartidores, con encargados de turno, con quienes dejaron el turno de madrugada. Algunos me dieron fechas, otros me dieron miedo, todos me dejaron pistas. Lo que siguen son relatos, relatos que no pude verificar del todo, relatos que sin embargo comparten huellas y un mismo olor a metal caliente en la madrugada. Llamaré a la plataforma por el nombre que usan, la app. No es un nombre real, nada aquí lo es por completo. Marcos Villanueva atendía la noche como si fuera otra faena. La moto, la chaqueta impermeable con el logo descolorido, el térmico apretado al cuerpo. Había aprendido el arte de desaparecer entre coches y farolas para no toparse con el cansancio propio de los que madrugan. Vivía en un cuarto compartido. El alquiler se pagaba con horas y silencio. Repartir era la forma práctica de sostener una vida que nunca se queda en su sitio. Esa noche el teléfono sonó como suena una cita que no esperabas. Notificación, dirección, importe de la entrega, propina. La suma en la pantalla era demasiado alta para una caja de sushi en plena madrugada. Antes de mirar el mapa, lo pensó. La propina era el argumento que inclinaba la balanza. Pocos pagaban así a las 3 de la mañana. La app mostraba la dirección. Huertas Negras, 1407. El nombre sonaba a calle inventada. La app la reconocía. El mapa señalaba un punto que, por el perfil de la zona, no debía albergar más que edificios en ruina o portales tapiados. Sin embargo, la orden venía de alguien con 5 estrellas y un mensaje sencillo. Baje con cuidado. En el trayecto, la ciudad oleaba a aceite de coches y a pan recién hecho que se ofrecía desde ventanas iluminadas. Las farolas, cada vez más anaranjadas, bañaban los edificios en cal. Huertas Negras era una bocacalle que parecía tragarse la luz del resto de la avenida. Las ventanas de los bajos estaban tapiadas y algunas persianas tenían notas. Propiedad privada. Prohibido pasar. Aun así, a medida que Marcos se acercaba, la calle parecía alargarse como una película lenta. Los edificios abrían y cerraban sus rendijas. Cuando estacionó la moto, un perro lo miró sin ladrar. Su sombra fue lo último que percibió antes de subir por las escaleras. El portal estaba frío. Unas letras roñosas del número 1407 colgaban torcidas. El timbre respondió con un zumbido seco. No había ni un negocio encendido, ni una luz en el rellano. El ascensor, si es que existía, no respondió. Subió por las escaleras. El olor a humedad, a tabaco viejo y a madera quemada se pegó al cuello. En cada planta, los bits de basura cambiaban. Bolsas abiertas, una zapatilla, una carta sin remitente. A veces, al pasar por una puerta, sintió una respiración detrás de la madera, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta hacia el interior y la casa exhalara en señal de saludo. Cuando llegó al 9º piso, la puerta estaba entreabierta. La app le había enviado una foto borrosa, una luz anaranjada, una silla y algo que no alcanzaba a ver. En la puerta del 9º había una placa oxidada, 9.B, un chasquido, un hilo de luz. Marcos miró la foto de nuevo, sintió el peso de la bolsa contra su espalda y pensó en la propina. La economía manda, incluso cuando la cabeza pide retirada. Golpeó, usando el nudillo como si fuera un gesto habitual de cortesía.
Nadie respondió al principio. Después el interfono, un aparato antiguo con una rejilla amarilla, escupió una voz que no tenía inflexión de sorpresa ni de saludo. Era una afirmación fría. Suba es la indicación más temible. Un suba sin tono, sin acento humano. Algo que esperaba. Marcos había visto 1000 puertas. No todas le pedían que entrara. Subió. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro, la luz anaranjada parecía hecha de lentejas cocidas, cálida en la palidez del resto del rellano. Una silla. Una sola silla en medio del pasillo, con el respaldo torcido como una advertencia. La silla crujió cuando él pasó, como si su movimiento hubiera sido previsto. En la cocina, la figura apareció sin ruido. Era una mujer sentada en el borde de una mesa pequeña, con las piernas recogidas bajo una manta que olía a ceniza. No se distinguían pupilas detrás de sus ojos. A la luz, lo que tenían sus ojos era un brillo blanco, un vidrio antiguo que reflejaba la lámpara. Miró a Marcos sin pestañear. No dijo buenos días, ni gracias. Dijo una frase que en la banalidad de la noche hubiera parecido un incorrecto uso del lenguaje. Lo esperábamos. Quédese. La frase fue más un archivo que una invitación. Podía sonar gentil o era un mandato. No lo supo en el primer latido. Notó entonces los detalles que convertían la escena en algo que no pertenecía a la vida cotidiana. Las huellas de ceniza formando un semicírculo en el suelo, como si alguien hubiera cocinado algo que no era comida. Las manos de la mujer, moviéndose poco, con los dedos delgados y las uñas de un tono grisáceo. Los recipientes vacíos, alineados, en una orden que si fuera un ritual. Era impecable. Encima de la mesa, un plato con la tapa levantada. Dentro, algo que olía a caldo con especias y a muebles antiguos. Marcos dejó la bolsa encima de la mesa por un impulso casi mecánico. La mujer señaló el huevo boca abajo en el plato y le preguntó, ¿no le da miedo? La pregunta fue dicho y no dicho a la vez. Era una línea entre la curiosidad y la trampa. Marcos no respondió con palabras. Su cuerpo, entrenado para la inmediatez, ya giraba para salir. Dio media vuelta y, cuando casi tocaba la puerta, notó en la pared un cuadro pequeño, una fotografía en blanco y negro de un grupo de personas. Entre ellas, 2 nombres estaban escritos a mano con tinta azul: Rodrigo y Marcos. La escritura no parecía moderna. La tinta se había filtrado como si el papel hubiera respirado humedad durante años. Al bajar las escaleras, las pisadas le sonaron como si fueran otras, no del todo las suyas. La ciudad, afuera, olía igual a antes, pero ahora la luz anaranjada se le había quedado pegada a la piel. Cuando llegó a la calle, su teléfono vibró con una notificación que lo paralizó un instante. La app registraba la entrega como completada. No la había marcado como tal. En la pantalla aparecía una reseña de 5 estrellas y unas palabras: fue amable. En el historial del pedido, la dirección figuraba como válida. En el mapa de la app, Huertas Negras 1407 estaba marcada como un punto de entrega activo. A la mañana siguiente, en la sucursal, el encargado, un hombre de voz apagada que respondía a los mensajes con monosílabos, recibió varias llamadas. ¿Has visto la moto de Rodrigo?, preguntó alguien desde detrás del mostrador. No era una pregunta casual. Alguien había dejado la moto estacionada en una esquina sin candado, la mochila térmica abierta, sin comida. No hubo violencia evidente, pero el casco estaba en el suelo como si hubiera sido dejado con prisa. Marcos no conocía personalmente a Rodrigo, apenas sabía que trabajaba en el mismo turno. Sin embargo, en la app, una notificación antigua sobresalía: un pedido asignado a Huertas Negras 1407, con una propina superior al salario mínimo por una sola entrega. Rodrigo había aceptado la orden, nunca la marcó como entregada.
Hasta hoy, según relatos que me contaron y que no he podido confirmar del todo, algunos registros oficiales mencionan un caso en aquel edificio. Ruido prolongado, llamados de vecinos, la policía entrando para comprobar y encontrando. No puedo decirlo con certeza. Lo que sí es cierto es que a partir de allí, Huertas Negras 1407 dejó de figurar en algunos mapas. En otras plataformas era un punto activo. En la base de datos municipal, la dirección aparecía como edificio en desuso. La app, curiosamente, seguía enviando pedidos a ese mismo número. Reasignaba la dirección como si fuera un cliente fiel. Marcos cambió de turno. No fue valiente ni fue una decisión dramática. Fue una economía del miedo. Las noches se le llenaron de sueño, y con él una memoria nueva. El sonido de la silla, la luz anaranjada, la pregunta que no esperaba respuesta. A veces, cuando apagaba la luz, sentía la sensación de que alguien lo observaba desde el otro lado de la calle que ya no existía, o desde una dirección que la app seguía marcando como válida. Había compañeros que se reían y otros que tomaban nota en voz baja. Algunos dejaron la ciudad. Otros empezaron a mirar los pedidos con desconfianza, a tachar direcciones en su mente antes de llegar. La palabra esperábamos había quedado pegada en la garganta de más de uno. Si esta historia te está alcanzando de alguna manera, quédate un momento y deja un like. Aún quedan relatos que conectan por estas mismas huellas. La noche, sin embargo, no respeta el orden de escucha. Tan pronto como la historia de Marcos circuló entre grupos de trabajo, otro relato emergió con la misma costura, la cerrada que no debería estar. Fabiola Reyes no era la clase de persona que se impresionaba fácil. Conocía la ciudad de madrugada como la palma de su mano. Sabía dónde encontrar calles iluminadas, dónde esquivar ratas y dónde esperar luz para tomar un atajo sin perder la moto. Aceptaba casi todos los pedidos. Para ella, cada entrega era una ficha más que podía cambiar el mes en curso. Tenía una hija pequeña y un horario que no permitía lujos. La app era una voz que, cuando hablaba, ofrecía comida y billetes, y la economía del hogar no era un concepto romántico, era administrable en décimas. Aquella madrugada, la notificación vino con un lugar que tampoco figuraba en los mapas convencionales. Cerrada de los Olivos, puerta 4. La app desplegó una foto, una entrada alumbrada por un halo anaranjado, un camino flanqueado por arbustos. No había calle registrada así en el barrio donde Fabiola trabajaba habitualmente, pero la foto tenía 4 estrellas de confianza, y el cliente, de nuevo, era un usuario con historial impecable. Además, la propina era generosa. Cuando alguien le pregunta a Fabiola por qué aceptó, ella responde con algo que no es orgullo ni arrepentimiento. La propina habló primero. Fue una decisión práctica. El camino hacia la cerrada la llevó por un callejón que olía a hojas mojadas y gasolina. Las paredes estaban marcadas con pintura que hablaba de fechas de construcciones canceladas. La entrada a la cerrada, de cerca, parecía una puerta que no tenía derecho a existir, un acceso pequeño, embaldosado, como si una urbanización hubiese decidido recortar una porción del barrio para mantenerla solo para quienes supieran que estaba allí. La chapa numerada con el 4 brillaba con una pátina que solo se consigue con manos que la rozan de vez en cuando. Fabiola tiró del timbre. Sonó un gong largo y triste, y una luz se encendió detrás de un visillo. La puerta se abrió con un gesto pensado. Un pasillo, un recibidor, un olor a caldo, a ropa limpia, a una lámpara que no estaba en la escala de la ciudad. La voz que recibió su pago fue baja, melancólica. ¿No le da miedo?, preguntó la mujer que abrió, en una entonación que parecía despedirse de todo. Fabiola respondió con la cortesía pactada, la entrega, la sonrisa, el recibo. Sintió calor,
Una conversación breve que no atendía a la prisa. El cliente le habló de una radio que no funcionaba y del silencio que le hacía compañía. No fue una entrega extraordinaria, a primera vista, pero a la mañana siguiente, la cerrada simplemente no existía en la app. El lugar desapareció de los mapas digitales como si alguien hubiera borrado su existencia con un dedo húmedo. Fabiola, que no era supersticiosa, conservó una reseña en su historial, 5 estrellas y una frase que le dio un escalofrío cuando la leyó de nuevo. Fue amable. La misma línea que figuraba en la entrega de Marcos. No es coincidencia, y es un tejido que vuelve a aparecer, la misma forma de cerrar una transacción, la misma gratitud mefistofélica. El día después, en un foro, alguien dejó una reseña anónima sobre la cerrada a las 3 de la mañana. La gente viene y se va. Dejo sopa en un cuenco. Agradecen, no pregunto. Nadie pudo enlazar la reseña a una cuenta real. Las huellas digitales eran difusas. Mientras tanto, la app seguía haciendo su trabajo con una serenidad que rozaba el cálculo. Reasignaciones automáticas, puntos que reaparecían y desaparecían del mapa. Usuarios con perfiles fantasma que pagaban propinas imposibles. En los grupos de repartidores empezaron a circular rutas tachadas en rojo por superstición. No pasar por la cerrada de los Olivos después de medianoche, decía un mensaje que nadie sabía quién había escrito. Otros lo tomaron con ironía. Otros dejaron la madrugada. Las historias se cruzaban en el mismo patrón. La sorpresa de la propina, la calidez muy humana de un cliente solitario, la desaparición del domicilio a la mañana siguiente. Hay un motivo que vuelve como un compás en todas estas historias. La silla que cruje, la luz anaranjada que acentúa los detalles, el mapa que alguien conserva como reliquia. En la casa de un anciano llamado Evaristo, hay un mapa donde se leen nombres marcados con tinta. Volvió, no volvió, cambió. Es una pista que emerge como un rumor. La existencia de alguien que anota destinos como quien cifra su partida de ajedrez. No puedo decir todavía cuál es la relación exacta entre Evaristo y las entregas, solo que su mapa aparece en relatos contiguos, como si alguien sostuviera el hilo de una tela que atraviesa distintos barrios. En mi investigación, supe que algunos repartidores lo vieron en la periferia. Una vela, un mapa, un anciano con manos de cuenco. Otros niegan haberlo conocido. La ciudad de noche permite ambas verdades. No es casualidad que los motivos simbólicos vuelvan a aparecer. La noche tiene memoria y a veces la conserva en objetos. Las sillas que crujen son como asientos reservados para esperas interminables. La luz anaranjada es una invitación a confesar. Las propinas elevadas funcionan como puerta. Pagan por el permiso de entrar en un acto que se parece a un rito, y la app, con la frialdad de su algoritmo, opera de mediadora, ofrece el acceso y de cuando en cuando lo facilita. Al término de esa primera ronda de relatos, comenzó a notarse otra cosa. No todas las consecuencias eran desapariciones físicas. Muchos volvieron con algo diferente. Algunos no se enteraron de ello de inmediato. Hubo cambios sutiles en las maneras de mirar, en las prioridades, en la forma de hablar con la familia. A veces lo que desaparece es la ingenuidad. A veces, en lugar de eso, queda una marca que hace que la ciudad ya no sea la misma para ellos. Eso también cuenta como pérdida. Una noche, escuché a un preparador de turnos que me dijo con un tono medio irónico, medio cansado, que el peligro real no era la puerta, sino la decisión de abrirla. En nuestro trabajo, me dijo, las decisiones se pagan en silencio. Y en eso hay una verdad que atraviesa las anécdotas. Aceptar o rechazar no es solo un cálculo económico, sino un pacto con la posibilidad de que ocurra algo que no puedes nombrar sin temblar. En una conversación más larga con Fabiola,
Ella me contó cómo, al volver de aquella cerrada, se encontró con una reseña en Internet de alguien que decía haber recibido una comida idéntica a la que ella entregó, pero fechada 5 años atrás. «No es posible», dijo Fabiola. No era la primera vez que algo así aparecía. Las reseñas y a veces las fotos de platos se repetían como ecos. En los foros, la gente hablaba de cuentas que no envejecen, de usuarios que dejan propinas de hace un lustro y que, sin embargo, tienen una actividad esa misma madrugada. No es una leyenda tecnológica, es un patrón que crece en la periferia del relato. Entretanto, en la sucursal, los encargados intentaban mantener la normalidad. Gestiones rutinarias, pasar hojas de asistencia, mirar el mapa de pedidos con la serenidad de quien administra un pequeño caos cotidiano. El encargado, Gerardo, me contó que alguien envió un correo interno con una lista de direcciones problemáticas. La lista tenía un encabezado extraño: puntos liminales. Nadie la firmó. Nadie lo tomó como una broma. Gerardo la clasificó en una carpeta electrónica y cerró la sesión. «No podemos dejar que el miedo dirija el inventario», dijo. Y sin embargo, ese mismo día, menos repartidores entraron en el turno de medianoche. La ciudad, mientras tanto, seguía funcionando. Los restaurantes cerraban sus hornos y dejaban salir humo. Las neveras vacías volvían a llenarse con la próxima jornada. Pero entre los muros del turno de la madrugada, algo había cambiado. Las manos se habían apretado, las rutas se hablaban en voz baja, las mochilas térmicas llevaban más que comida. En la piel de los repartidores ya quedaban marcas que no borraban ni la ducha más larga. Antes de cruzar a la siguiente historia, una nota sobre la tecnología que siempre aparece como puente y como traidora. La app no es una presencia consciente, pero su lógica algorítmica puede funcionar como un lenguaje ajeno. A veces reasigna un pedido por error. A veces lo hace con una precisión que parece deliberada. Los repartidores empezaron a hablar de mensajes que no provenían de clientes, sino del sistema. Una reasignación sin motivo, una foto borrosa que muestra un interior que no está en la calle, un texto que dice «suba». La línea entre fallo técnico y comunicación extraña es, en la práctica, delgada. Dejar la app encendida por la noche se volvió para algunos un acto de valentía. Cuando apagué mi grabadora, un repartidor antiguo me dijo algo que me quedó pegado. La ciudad, de noche, no quiere pruebas, quiere testigos. No sabía si hablaba de la app, de las sillas, o de la gente que, al aceptar o negarse, se convierte en parte de una historia mayor. Lo único claro es que, para algunos, la elección de salir a repartir era también la elección de convertirse en un eslabón de algo que ni la noche ni la mañana pertenecían a la razón. La siguiente entrega que he reunido tiene otra voz, otro paisaje. Rodrigo Ferreira no trabaja en la misma ciudad que Marcos o Fabiola. Su ruta se desplegaba en un cinturón de periferia donde las casas se apiñan y las farolas quedan lejos. Su relato contiene al anciano con el mapa, Evaristo. Y Evaristo, por lo que recogí, guarda nombres como si fueran billetes. Pero esa es otra historia, y merece empezar con sus propios ritmos, el motor que suena distinto en la madrugada. El crujido de un portón verde, la lámpara que parpadea en un jardín que parece habitar tiempo propio. El mapa de Evaristo estará ahí, doblado y manchado de café, con nombres que comprenden destinos. Algunos aparecen marcados con el adjetivo «cambió». ¿Qué quiere decir «cambió» en ese listado? ¿Se refiere a quienes volvieron distintos o a quienes cruzaron un umbral que no permitía volver? Nadie lo declaró con certeza. Los que vieron el mapa contaron que el marcador de tinta solía clustering nombres en series, una cadena de repartidores que coincidía con pedidos extraños. Otros juraron que, en una ocasión,
La tinta se había corrido y había formado una línea que apuntaba a la ciudad, como si fuera un diagrama de actuaciones. No voy a anticipar la visita de Rodrigo a Nogales, 247, ni su conversación con Evaristo. Bastará decir que, en el momento en que se acercó al portón verde, el aire cambió, no por temperatura, sino por textura. Era la clase de silencio que parece haber sido ensayado. La luz entre los arbustos parecía una lámpara olvidada que aún pulsa, y cuando alguien apela al silencio, la ciudad escucha. La noche no concluye con una sola historia, se teje. Cada entrega es un hilo que se enreda con el otro. Las sillas, las propinas, las luces, el mapa, todo ello compone un tapiz que no entiendo del todo y que por eso mismo resulta necesario contar. No busco respuestas definitivas, prefiero levantar preguntas que persistan, insistentes. Porque en lo liminal, entre la luz del día y el silencio de la madrugada, hay algo que pulsa con la costumbre de quienes trabajan para sostener una vida que la ciudad no concede gratis. Si te ha interesado este primer tramo y quieres seguir, suscríbete y comparte en los comentarios lo que te inquieta más: la propina, la silla, el mapa o la idea de que la noche reclama a quienes la atraviesan. En la próxima entrega seguiré con Rodrigo y con el anciano que anota nombres. Mientras tanto, cuidado con el timbre de las 3 de la mañana. A veces el suba no es una recomendación, es un permiso que no tienes por qué aceptar. Nogales 247 parecía desde la moto una casa que se empeñaba en ser menos de lo que realmente era. No por tamaño, sino por la manera en que intentaba esconderse. Un portón verde con pintura descascarillada, un jardincillo con maleza recortada a medias, una farola que parpadeaba con una cadencia que no coincidía con la del resto de la calle. Rodrigo Ferreira tenía la costumbre de fijarse en esas pequeñas desproporciones. La vida en la periferia te enseña a leer las fisuras. Una persiana mal cerrada puede decirte más que un contrato. Una luz que no se apaga promete secretos que no descansan por la noche. Trabajaba desde hacía años en la misma ruta. Su moto sabía las curvas antes que sus dedos. La madrugada, para él, era una rutina que no juzgaba. Necesitaba las horas extra, las propinas que limpiaban facturas y calmaban la voz de su madre al otro lado del teléfono. No hacía preguntas cuando la app ofrecía una suma que mejoraba un mes, pero últimamente había notado patrones que no cuadraban. Pedidos que aparecían con fotos viejas, usuarios que pagaban propinas no justificadas. En el grupo de mensajería, alguien había mencionado un anciano con un mapa. Rodrigo apuntó el nombre en su memoria como quien guarda un número de teléfono que quizá nunca marque. Cuando la dirección de Nogales 2847 llegó a su pantalla, su primer impulso fue mirar la propina. Era alta, tanto que le permitiría cerrar la semana con algo de aire. La foto que acompañaba la orden mostraba un umbral iluminado por una bombilla de tono cálido. Algo en la textura del halo le recordó a otras imágenes que había visto en foros. La misma luz anaranjada, la misma promesa de calor. Aceptó sin dramatismos. El trabajo es un contrato con la economía, y la economía, a su vez, es una forma de obedecer la mañana que vendrá. El portón chirrió cuando lo empujó. Un perro pequeño salió a recibirlo y se quedó mirándolo con desconfianza, dando vueltas alrededor de su pierna. Detrás de la puerta, la casa olía a jengibre y a papel viejo. Una vela sostenida en un tarro de cristal proyectaba sombras que trepaban por la pared. En la mesa del salón había, entre otras cosas, un mapa doblado hasta casi romperse, sujeto con una tira de cuero. Rodrigo notó el mapa al entrar, pero no era la primera vez que veía mapas mal guardados en casas antiguas. Mapas de alguna mudanza anterior, mapas que se sirven para no perderse. Pensó también que quizás era el tipo de persona a la que le gustaba conservar recortes. Sin embargo,
Lo que vio cuando el anciano lo abrió con manos que temblaban no fue un mapa cualquiera. Evaristo, ese era su nombre. Lo miró con ojos que, si bien no tenían la blancura inquietante de la mujer del noveno, sí llevaban algo de calma antigua. Tenía la piel como pergamino y una voz que parecía medirse en pliegues. «Siéntate», dijo. No preguntó por la propina. Encendió otra vela y dejó el mapa sobre la mesa como si lo ofreciera a examinar. Con un dedo manchado de tinta fue recorriendo el papel. Nombres escritos a mano, algunos apenas legibles, marcas con símbolos simples, años anotados al lado de algunos registros. Había una columna pequeña con palabras cortas. Volvió, no volvió, cambió. El trazo de la tinta en ciertas partes se había ido borrando como si el papel hubiera sudado. Rodrigo reconoció algunos apellidos. No sabía si eran de gente de su barrio o si la coincidencia era la ilusión de los que buscan patrones. Evaristo habló de los repartidores como quien cita parientes. Tenía una manera de decir ellos que no discriminaba entre vivos y otros estados. Contó una anécdota sobre un muchacho que, al volver, dejó la mochila y no habló más de sus noches. Otro que encontró la forma de reír con gente que hasta entonces solo le había conocido la expresión cansada. «Cambió», dijo el anciano señalando un nombre, y Rodrigo pensó en lo que podría significar cambiar si no era una forma de renuncia o de reconocimiento. ¿Se trataba de una curvatura en la vida? ¿De un precio pagado con la alegría? La conversación fue salpicada por silencios que a veces duraban más que las palabras. Evaristo no pedía que Rodrigo aceptara nada, más bien describía una sucesión de puertas y decisiones. Había, en su relato, una especie de patrón ritual. La propina que abría, la silla que servía de referencia, la luz anaranjada que definía la atmósfera. «No todos vuelven», dijo en un momento, y la frase fue apenas una observación. Luego añadió casi al pasar: «Los que vuelven no siempre son los mismos». Rodrigo sintió un frío en la nuca, pero también una urgencia extraña, la curiosidad de quien cree que descubrir algo resolverá su propia inquietud. No era solo preguntar por las historias, era querer entender si su miedo, la sensación de que algo estaba cambiando en su oficio, tenía nombre. Antes de irse, Evaristo le pidió que echara un vistazo al mapa con más cuidado. Rodrigo vio nombres que le parecieron de amigos de la infancia, apodos que podían ser de cualquier grupo de trabajo nocturno. En una esquina del mapa, con tinta distinta y capas de grafito, alguien había añadido una nota: «Donde la ciudad olvida, ellos recuerdan». No supo si aquello era una guía o una advertencia. Se fue con la mochila un poco más apretada, con la propina en el bolsillo y con la cabeza llena de preguntas. En las noches siguientes, Rodrigo empezó a notar sutiles modificaciones en su día a día. No fueron cambios espectaculares. A su madre le parecía que se había puesto más atento a las cosas domésticas. Su risa se hizo menos corta, hablaba por teléfono con más calma. Había quien comentó en la sucursal que se le veía más dispuesto a no discutir. Otros repartidores lo miraban con la misma mezcla de orgullo y sospecha con la que se observa a alguien que ha ganado, por una vía opaca, un margen extra. Él no atribuía todo a la casa de Nogales 2847, pero había una especie de déficit de inquietud interior que lo avisaba. Algo se había movido dentro y los bordes de su mundo cotidiano ya no encajaban tan bien. Lo que contó al principio como una anécdota curiosa se volvió un hilo que, con el tiempo, le permitió tomar decisiones que antes no habría considerado. Redujo sus turnos nocturnos de forma definitiva. No hubo un exorcismo ni una proclama. Las decisiones pequeñas fueron la manera en que su vida se volvió otra. Se ofreció a pasar más tiempo con su madre,
a retomar un plan de reparación del baño que había ido postergando. Lo que otros interpretaron como cobardía, él lo vivió como una forma de recuperar tejidos que el trabajo nocturno le había ido deshilachando. Y sin embargo, en las noches en que miraba el buzón de pedidos y veía la foto de una luz anaranjada, sus dedos no siempre evitaban aceptar. La economía a veces exige una respuesta inmediata y la curiosidad humana a veces paga. Algunos le llamaban cambiante con tono de reproche. Otros simplemente lo contabilizaban como un alivio. Mientras Rodrigo se transformaba a su modo, otros relatos ocurrieron en paralelo. Uno de los que más me marcó involucró una estructura abandonada en las afueras de la ciudad. Un conjunto de naves industriales que el mapa marcaba como antiguo almacén, pero que los repartidores empezaron a referir con otro nombre en voz baja. La estructura la llamaban, no por justicia al término, sino porque contenía una arquitectura de pasillos y oficinas pequeñas que, vistas de noche, parecían organizarse como un laberinto pasajero. Yo no la conocía en primera persona hasta que una madrugada, por una mezcla de trabajo y la curiosidad que define a quienes no pueden dejar de preguntar, me encontré caminando hacia sus puertas con la intención de comprobar algo que quería narrar con ojos propios. No fui con la identidad de repartidor, no era mi labor, pero caminé la periferia con una linterna y un cuaderno. Aviso. No narraré instrucciones sobre cómo entrar en lugares clausurados, ni diré cómo esquivar cámaras. La prudencia obliga. Mi propósito era ser testigo, no repetir comportamientos peligrosos. Lo que vi fue un GPS que jugueteó con coordenadas, desviando mi punto unos metros hacia una calle sin salida. Una entrada de metal que cedía con el empuje de una mano, una linterna que empezó a parpadear de una manera que no parecía técnica, sino más bien teatral, como si el mínimo esfuerzo técnico se sometiera a reglas distintas. En el interior, el olor me golpeó primero, una mezcla de aceite de maquinaria rancia, cartón húmedo y algo que recordaba a cuero antiguo. Las sombras, sin embargo, eran lo más notable. No tenían contornos constantes. Se extendían, alargándose en ángulos que la lógica de la luz no permitía. A veces se juntaban en las esquinas formando pequeñas masas que parecían congestionar las paredes con un pudor muerto. En una mesa encontré mochilas térmicas vacías, con cremalleras abiertas y restos de lo que habían contenido antes. Servilletas, un parquímetro de plástico, una llave inglesa oxidada. No había señales claras de violencia, solo una elegancia en el desorden, como si quien hubiera pasado por allí hubiese tenido prisa y al mismo tiempo hubiera querido dejar constancia de su paso. Caminé con cuidado, observando la textura del suelo, el chirrido de algunas sillas que alguien había dejado colocadas en pasillos secundarios. En un cuarto pequeño y casi oculto, encontré una silla sola. No era la silla clásica de madera. Era una butaca con el tapizado gastado y un cojín que parecía haber guardado la forma de otra vida. El cojín tenía marcas que bien podían ser restos de ceniza. No me atreví a averiguarlo. Junto a la silla había un trozo de papel con letras impresas en una tipografía usada. Nombres. Proseguí hacia la luz y sentí, entonces, una presencia que no podía definir. No era la mujer de ojos sin pupilas ni la calma de Evaristo. Era una presión en el aire que comprimía la respiración. Fue en ese momento cuando mi linterna empezó a fallar. Primero parpadeó, luego se atascó en un tono más frío, hasta que la habitación quedó con una tenue luz residual. Creí en el azar. Miré hacia la puerta por donde había entrado, pero las sombras que había visto antes ahora se movían de manera que las leyes del movimiento no lograban explicar. Se deslizaban como sabiendo por dónde debían ir. Al tercer paso que di hacia la salida, algo rozó mi brazo.
No fue una mano humana. No hubo dedos, no hubo piel cálida. Fue una sensación como si una tela viscosa, fría y húmeda hubiera buscado adherirse a mi ropa. Di un paso atrás con la convicción absurda de que si me quedaba inmóvil, la escena se borraría. No ocurrió. Un sonido emergió desde el fondo del pasillo. Un arrastre lento y quebradizo, como si alguien arrastrara una mochila por un suelo de cemento. Sentí luego una serie de toques leves, como golpecitos en la espalda, que no dejaban marca pero sí una impresión de paso por el cual me habían señalado. La acción final que recuerdo con precisión fue una voz o muchas voces junto, sintiendo la palabra suba, en un modo que no era un mandato sino una notificación. Una notificación que vibra desde el cuerpo de la ciudad y te pide que confirmes. Corrí. No sé con qué fuerzas físicas se sostienen la huida en situaciones donde la lógica se quiebra. Quizá es solo la respuesta que heredamos de la casa. Sentí que alguien o algo tiraba de la mochila, como si quisiera retener lo que llevaba dentro. Retrocedí, perdí el equilibrio. En la caída, mientras buscaba la salida con manos que se arrastraban por el polvo, las sombras se volvieron compactas a mi alrededor. No distinguí figuras exactas, pero su presencia acumulada era tangible, una masa que parecía poder inhalar la forma de un cuerpo y seguir intacta. En el umbral, una luz hizo un estallido cálido, anaranjado, como si alguien hubiese prendido una lámpara enorme. Fue suficiente para que una de esas masas se disolviera en pliegues de sombra que huyeron por las rendijas. Salí casi sin aliento, con la ropa cubierta de polvo y la sensación de que algo viejo y persistente había intentado tomar al menos un fragmento de mi noche. Al llegar a la calle mi teléfono vibró. Un mensaje corto. «Todavía tienes hambre». La frase no venía de la app ni de un contacto conocido. Venía de un número que no figuraba en mi libreta, sin remitente, con la tranquilidad de quien apunta un dato en una libreta, un dato que no necesitaba explicarse. Guardé el teléfono y seguí caminando hasta la estación de metro más cercana. No hice una denuncia. No sabría qué decir. ¿Qué autoridades responden a mensajes sin remitente ni prueba? ¿Cómo explicar una puerta que se cierra por dentro de un almacén sin testigos? Lo único que supe con claridad fue que volví a casa con algo que la ciudad me había pedido costear. Una certeza embarullada, una inquietud que no encontraba objeto. Esos encuentros, la casa con la mujer sin pupilas, la cerrada que se desdibuja, el mapa de Evaristo, la estructura, crean una malla donde la precaria economía nocturna es el hilo conductor. La noche no es un escenario neutro, es una entidad que administra sus propias reglas y que utiliza la tecnología, a veces, como excusa. La app actúa como mensajera. La buena propina es el sello, la silla, la luz y el mapa, los símbolos que legitiman el acto. No presento esto como una ley general ni como una explicación única. Es, más bien, una observación iterativa. Muchos relatos distintos, mismas marcas. Lo más perturbador no es la desaparición física ni el encuentro grotesco. Es el cambio que ocurre en quienes vuelven. Algunos lo llaman pérdida de inocencia, otros transformación. En el caso de Rodrigo, hubo una reasignación de prioridades, más tiempo con la familia, menos turnos nocturnos. No sé si eso le devolvió algo que la noche le había ido quitando, o si simplemente desplazó la medida en que la ciudad podía reclamarle. Hay, sin embargo, casos menos definidos. Repartidores que volvieron con historias que no contaban del todo, con sonrisas que parecían ofrecer precio, con la piel más pálida o la voz menos afilada. En el fondo de esas cuentas hay una pregunta que nadie puede responder exactamente. ¿Fueron víctimas de algo que se alimenta de la noche o aceptaron, de algún modo, una nueva forma de pertenecer? En uno de los relatos que me compartieron,
Un joven que seguía trabajando de madrugada desarrolló una costumbre insólita. Cada vez que aceptaba un pedido en un mapa que olía a anormalidad, dejaba una pequeña moneda en la calle, en la esquina. No lo hacía por superstición evidente, sino como un intento de pagar algo que no sabía cómo cobrar. Otros siguieron rituales distintos: apagar la app por un tiempo, mirar 2 veces las fotos antes de aceptar, no subir cuando la voz del interfono decía «suba». Eran medidas mínimas que no pretendían explicaciones, sino atajos para mantener la vida que ya apenas alcanzaba. Me gustaría decir que todo esto se puede enmarcar en una explicación única: psicología colectivas, fatiga laboral, alucinaciones inducidas por el cansancio. Es tentador. Los efectos del sueño fragmentado en la percepción están bien documentados. Pero cada vez que esa lectura me parece suficiente, aparece una pieza contradictoria. Una reseña de hace años. Un pedido que reaparece en la app con una propina antigua. Un mapa que contiene nombres que nadie logra ubicar en los registros. La ambigüedad, así, se convierte en el aspecto más real de la mitología que se está formando. No me interesa proponer una única interpretación. Prefiero ofrecer el tejido de testimonios y dejar que el lector encuentre su lectura. Hay, eso sí, una lectura moral que emerge. La precariedad laboral no solo empobrece la economía, también reduce las posibilidades de elegir. Cuando un trabajador nocturno tiene ante sí la opción de aceptar una propina que le cambia el mes, la posibilidad de decir no se iguala a una renuncia que muchas veces no pueden permitirse. La ciudad, o lo que la habita de noche, sabe de esa ecuación. Y eso, por sí solo, es aterrador. A medida que reuní más relatos, noté que el patrón simbólico se solidificaba. La silla cruje como un asiento reservado. La luz anaranjada marca la zona donde las reglas se reescriben. La propina elevada es la llave. El mapa es la memoria que alguien conserva. Pero también encontré pequeños rasgos disonantes. Reseñas que hablan de comidas entregadas hacía años, usuarios que pagan propinas asociadas a cuentas aparentemente inactivas, puertas que aparecen y desaparecen en el mapa digital. La tecnología no es la causante, pero sí el tablero donde se juegan algunas jugadas. Entonces, ¿qué hace la gente? Algunos abandonan los turnos nocturnos de forma progresiva. Otros aceptan y se llevan consigo, además de la propina, una cicatriz invisible. Hay quienes organizan redes informales de seguridad, llamadas antes y después de cada entrega, compartir ubicaciones en tiempo real, tachar direcciones en mapas mentales. Esos sistemas son una respuesta natural a una amenaza que cuando se la nombra, se diluye. No hay patrón que la ciencia pueda medir con facilidad. No hay un perfil exacto para la entidad que en las historias habita la noche. Lo que sí se observa con claridad es una consecuencia repetida. La ciudad de día sigue ignorando la costura que la noche evidencia. Las empresas, en su mayoría, no cambian sus procesos por historias que difícilmente pueden verificarse. Los relatos se quedan en grupos de chat, en foros, y a veces en notas que se escapan a la luz pública. Pero en la experiencia de quienes transitan la madrugada, esa mitología improvisada se vuelve práctica. Aprenden a leer fotografías, a dudar de propinas extraordinarias sin contexto, a sospechar cuando una dirección se presenta con demasiada calma. Es una forma de supervivencia que no cuenta con apoyo institucional, sino con memoria colectiva. En el cierre de estas historias, me detengo en una imagen que repite su potencia: la ciudad de noche, como organismo que respira distinto. No es una metáfora vacía, es la percepción de quienes atraviesan avenidas a las 3 de la mañana, con la mochila a la espalda y la app como brújula. Para algunos la ciudad es tolerable, para otros se vuelve un lugar que exige un tributo. ¿Qué tipo de tributo?
No sé si es la entrega de una vida, de una identidad, de una noche que no pueden recuperar. Lo que sí sé es que la noche registra nombres en mapas, reseñas que se repiten, sillas que crujen, voces que dicen «suba», como si fueran notificaciones del destino. No quiero cerrar con una moraleja sencilla. No quiero reducir la experiencia humana a una advertencia banal. Prefiero dejar una pregunta abierta. ¿Qué hacemos cuando el trabajo nocturno, la tecnología que lo organiza y el escenario urbano se entrecruzan hasta crear un terreno donde lo inexplicable se vuelve cotidiano? Algunos responden marchándose, otros con pequeñas estrategias de protección, otros aceptan y se transforman. En cualquier caso, la elección pertenece al individuo y la ciudad, por su parte, sigue girando, indiferente y paciente. Si llegas hasta aquí con la sensación de que estas historias te rozan, tal vez porque trabajas en la noche, o conoces a alguien que lo hace, o simplemente porque la idea de un timbre a las 3 de la mañana te pone nervioso, deja una nota en los comentarios con lo que más te inquieta. Si quieres más relatos de este tipo y seguir explorando las capas que la madrugada oculta, suscríbete y comparte este vídeo. Así podremos seguir reuniendo voces y quizá entender un poco mejor qué exige la noche a quienes la atraviesan. La ciudad de día no quiere saber. La ciudad de noche, en cambio, conserva su propio inventario y, de vez en cuando, alguien toca el timbre y la ciudad responde, «suba».